Después del ejercicio anterior, que nos deja en claro los niveles de poder y las posturas de los diferentes actores respecto a la problemática, vamos a hacer ahora un acomodo gráfico en un esquema. Primero, hacemos una división horizontal y en la parte superior estarán colocadas las clases o grupos dominantes con intereses siempre en abierto antagonismo con las clases y grupos dominados. Este es un tema que hay que entender con toda claridad, porque mucho se piensa que el buen corazón de un empresario, el buen corazón de un gobernante va a ayudar a resolver el problema, pero nos estamos engañando. Es un hecho que los que están arriba tienen intereses que no pueden dialogar con nuestros intereses, porque ellos necesitan despojar de tierras, despojar de bienes naturales, explotar la mano de obra, explotar los cuerpos de hombres y mujeres, sobre todo el de las mujeres. Ellos quieren acumular despojando a los demás para poder seguir existiendo como clase o grupo dominante. De ninguna manera van a querer perder sus privilegios y estar por encima de los demás. Es muy importante reconocer este antagonismo. Luego se traza una línea horizontal y en la parte inferior se colocan las clases o grupos dominados, cuyos intereses también están en antagonismo con las clases o grupos dominantes. La gente que ha sido empobrecida, si quiere dejar de ser precarizada, no le queda sino aspirar a destruir el modo de vida de las clases dominantes. Es una cuestión de lógica. No puede haber bienestar común cuando hay gente que se dedica a acumular, sean empresarios, funcionarios públicos, sean líderes religiosos. Lo que los une es su deseo de supremacía a través de mecanismos de opresión, de despojo y de explotación. Ahí tenemos una primera claridad. ¿A cuáles actores colocamos en la parte superior y a cuáles en la parte inferior? Después, dividimos el esquema de manera vertical dándonos 4 cuadrantes. Entonces, vamos a colocar en la parte superior derecha a los grupos de poder hegemónico, que desde una visión amplia mundial serían las grandes corporaciones internacionales y los poderes multinacionales como el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Estas organizaciones creadas por los países poderosos para que trabajen a favor y reclamos de las grandes corporaciones. A estos grupos les estaríamos llamando dominantes dominantes, porque sobre ellos ya no hay más grupos dominantes. Ellos tienen el mayor poder y el mayor control sobre los otros actores. Cuando hacemos un ejercicio enfocado ya no al mundo, sino a una región, estado o municipio, vamos a ubicar cuáles actores en ese espacio son los que pueden ser dominantes dominantes. Aunque de por sí, las grandes corporaciones están presentes en lo local, como la Nestlé, la Coca-Cola, PepsiCo, Herdes, etcétera, cuyos productos se consumen hasta en las tienditas más pequeñas, porque tienen grandes mecanismos y actores de distribución que están respaldando y haciendo funcionar el quehacer de estas empresas. En las zonas indígenas y campesinas vemos la presencia de productoras de agrotóxicos como Monsanto, DuPont, Pioneer, empresas cuya industria envenena y erosiona la tierra y que la ganancia al final se las llevan ellas, las que promueven los monocultivos, la privatización de las semillas y el robo de los conocimientos tradicionales de las comunidades y los pueblos. En la parte superior del lado izquierdo, colocaremos a la burocracia del Estado, es decir, los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con todo su aparato. El presidente de la República y las diferentes secretarías de Estado, con sus dependencias y programas. En estos análisis, generalmente aparecen la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, que tiene que ver con buena parte del desarrollo extractivo. A nivel estatal y municipal, igual con todas sus dependencias y programas. Hacemos lo mismo con el Poder Legislativo, que a nivel federal cuenta con la Cámara de Diputados y de Senadores, en donde radica supuestamente la representatividad de todo el país. A nivel estatal estaría el Congreso del Estado y a nivel municipal tendríamos al Cabildo
con todos sus regidores, representando a las diferentes fuerzas políticas. En el Poder Judicial, a nivel federal, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en los estados están los tribunales de justicia. Desgraciadamente, en nuestro país, por tener un régimen presidencialista, estos poderes no funcionan con autonomía y están controlados por el presidente de la República, los gobernadores y presidentes municipales. A este grupo de la burocracia del Estado le llamamos dominantes dominados, porque si bien son dependientes de los dominantes dominantes, ejercen un poder sobre los grupos dominados dominantes y, por supuesto, sobre los dominados dominados. Este cuadrante no es exclusivo de la burocracia, ya que aquí se podrían colocar algunas empresas medianas que compartan intereses con los burócratas y que cuentan con un poder parecido. En la parte inferior del lado derecho tendríamos a las universidades, a intelectuales, activistas, académicos, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, eclesiales, ciudadanos, etc. Es decir, actores que toman iniciativa y acción para incidir en la solución de la problemática. A este grupo lo llamamos dominados dominantes, porque son dependientes de los grupos dominantes por dos razones. Una, porque de ellos reciben, en última instancia, los apoyos económicos para ejercer su trabajo. Y otra, porque están regulados por el marco jurídico vigente. Pero son dominantes respecto al último grupo del lado inferior izquierdo que llamamos dominados dominados, donde están los grupos empobrecidos que han sido precarizados y desplazados, sean pobladores, comunidades o pueblos que no tienen un nivel organizativo fuerte. Cuando se convierten en un movimiento comunitario, en un pueblo organizado, cambiarían de cuadrante al aumentar su poder. Son grupos sistemáticamente empobrecidos que laboran largas jornadas con salarios muy bajos y con nulas prestaciones. Son quienes realizan un trabajo esclavizado moderno en maquiladoras y en los grandes monocultivos, yendo de una región a otra del país. Son grupos que tienen una capacidad organizativa y política muy frágil, pero que los une su condición de empobrecimiento y desplazamiento, que tienen muy poco poder y son afectados por la problemática. Entonces, a partir de la matriz de los niveles de poder, vamos a ubicar los actores que tienen el mayor poder en el cuadrante superior derecho, que son pocos, porque se dedican a acumular y a empobrecer. Luego, una mayoría de los que están en el nivel medio en la matriz se colocaría en el cuadrante superior izquierdo de la burocracia del Estado, y otros, probablemente, se colocarían en el cuadrante inferior derecho. Finalmente, los actores que aparecen en la parte inferior de la matriz anterior se colocarían en el cuadrante inferior izquierdo. Vale decir que los grupos dominantes, al tener la hegemonía cultural ideológica, hacen que los grupos dominados hagan suyos los intereses de los grupos dominantes. Esto lo podemos observar cuando en una comunidad se da un conflicto con alguna empresa. Esta logra cooptar a buena parte de los miembros de la comunidad que acaban defendiendo los intereses de la empresa. Estas estrategias son muy usadas por las empresas mineras o las que construyen represas, echando mano de promesas, de dinero y de los medios de comunicación. Lo mismo puede pasar con actores dominados dominantes, que llegan a defender los intereses de los grupos dominantes porque de estos depende su presupuesto. Este mapa visual nos permite entonces tener una referencia del modelo de sociedad que tenemos y la perversidad del sistema. El siguiente paso será, también gráficamente, ubicar en este mapa de 4 cuadrantes el tipo de relaciones que se dan entre unos actores y otros. Explicaremos primeramente la simbología que usaremos para diferenciar unas relaciones de otras. Trazaremos con una flecha gruesa de ida y vuelta las relaciones de fuerte colaboración y coordinación. Con una flecha punteada, también de ida y vuelta, las relaciones débiles o puntuales. Con una línea quebrada, las relaciones de conflicto. Y con una flecha rota
o cortada las relaciones antagónicas. Veamos cómo está la correlación de fuerzas en nuestro análisis.